Espectáculo de la silla. Vacía. Atención. Si buscas historias de dignidad y traición que te hagan reflexionar sobre el verdadero valor del carácter en los momentos más oscuros, este es tu lugar. Suscríbete al canal ahora mismo y no te pierdas el final. El acto de audacia. El silencio fue roto por un escándalo vestido de carmesí. El sol de la mañana, ahora alto, seccionaba con filos de luz los vitrales góticos de la iglesia de la Santa Cruz, un venerable templo anclado en el corazón del barrio de Triana, Sevilla. Los rayos proyectaban matices de zafiro y rubí sobre los rostros solemnes de la feligresía. Sin embargo, nadie se fijaba en la belleza arquitectónica. Todos los ojos estaban fijos en el pasillo central, donde una mujer con un ajustado traje color carmesí, tan atrevido e impropio como una amapola en un campo de trigo, avanzaba con una determinación que rayaba en la agresión. Ella no buscaba un asiento vacío en las bancadas traseras. Iba directamente hacia el frente, hacia el reclinatorio de roble pulido donde doña Elena de la Vega ya estaba sentada. Aquello no era una simple búsqueda de asiento. Era un golpe de estado, una invasión, y cada alma presente en esa capilla, muda y expectante, lo sabía. El reclinatorio de la familia Guzmán era mucho más que madera y terciopelo. Era un punto de referencia, casi un relicario, dentro de los muros sagrados de la Santa Cruz. Ubicado en el extremo derecho del frente, ofrecía una vista sin obstáculos del altar, el púlpito y el magnífico órgano de tubos. Durante 4 generaciones, un Guzmán había ocupado ese espacio cada domingo. Allí había rezado la bisabuela de Elena por el regreso seguro de su esposo desde la guerra civil. Allí se había bautizado su madre, y allí se había sentado ella misma junto a su recién casado esposo, don Fernando Guzmán, hace 25 años, sus manos unidas en una unión llena de esperanza. La placa de latón, pequeña y discreta, en el respaldo del reclinatorio, simplemente decía: en recuerdo amoroso de la fe de la familia Guzmán, 1928. Era un lugar de legado, de continuidad y de fe inquebrantable. Este domingo comenzó como cualquier otro. Elena de la Vega había llegado 20 minutos antes, un hábito grabado a fuego desde su infancia. Sus movimientos eran un ritual suave, un ligero asentimiento a los saludadores de la puerta, una sonrisa suave para la señora Luisa, que siempre le guardaba el programa, y los pasos tranquilos y reverentes por el pasillo principal. Llevaba un modesto vestido azul marino, cuya sobriedad contrastaba con la tormenta que se gestaba en su corazón. Durante el último año, su vida había sido una clase magistral de compostura pública y agonía privada. Las excusas de Fernando sobre noches largas en la oficina y el persistente aroma de un perfume dulzón, vagamente familiar, en sus trajes, contaban una historia que ella aún no estaba lista para leer en voz alta. Se instaló en su sitio habitual, la esquina más cercana al pasillo, y pasó una mano sobre el cojín de terciopelo desgastado. La textura familiar era un pequeño consuelo, un vínculo tangible con un pasado que se sentía más real que su presente. Fernando se deslizó a su lado momentos después, visiblemente alterado. Su corbata estaba ligeramente torcida, y un brillo de sudor perlaba su frente, a pesar del aire fresco de la mañana. Le ofreció una sonrisa forzada y poco convincente. «Buenos días, querida», murmuró, sus ojos esquivando los de ella mientras miraba nerviosamente el santuario. «Fernando», respondió Elena, su voz uniforme. No había acusación, solo una profunda fatiga.
En el espacio compartido de ese reclinatorio sagrado, para el mundo exterior, eran el retrato de un matrimonio perfecto. Para ellos, eran dos extraños, separados por un muro invisible e infranqueable. El órgano comenzó su preludio, una suave melodía de Bach que solía llenar a Elena de paz. Hoy sonaba a marcha fúnebre. Las bancadas se llenaban alrededor de ellos, la familia Abernathy, los Romero, la joven pareja con el nuevo bebé. Todos los rostros familiares que constituían el tejido de su comunidad de Triana. Sonreían a Elena, sus expresiones una mezcla de respeto y, últimamente, una sutil lástima que dolía más que el desprecio descarado. Los rumores, al parecer, ya habían comenzado su insidioso avance por el barrio. Fue entonces cuando la vio. Carolina Torres. Estaba de pie al fondo de la iglesia, un corte de carmesí contra los tonos apagados de la congregación. Ella no era miembro de la Santa Cruz. Elena lo sabía con absoluta certeza. Y también sabía, con una certeza desgarradora, que esa era la mujer cuyo perfume se aferraba a la ropa de su marido. Carolina era más joven, su figura moldeada en el ajustado vestido, su cabello rubio peinado con un brillo de salón que parecía casi profano en ese entorno humilde. Su mirada estaba fija en el frente, no en el altar, ni en el Cristo, sino en el reclinatorio de los Guzmán. Un frío pánico, agudo y metálico, inundó las venas de Elena. Esto no puede estar pasando. No aquí. Este lugar era su santuario, el único sitio donde se sentía a salvo de los escombros de su matrimonio. Carolina comenzó a caminar. El clic-clac de sus tacones contra el suelo de piedra, un ritmo antinatural y agresivo, cortó la suave música del órgano. Cada paso era deliberado, un golpe en la marcha de confrontación. Los susurros estallaron como chispas en hierba seca, extendiéndose de bancada en bancada. Las cabezas se giraron. El suave preludio vaciló cuando la organista, la señora Gavino, miró por encima del hombro, sus manos suspendidas con incertidumbre sobre las teclas. Fernando se puso rígido junto a Elena, su rostro drenándose de todo color. Hizo un pequeño sonido ahogado, un hombre viendo sus dos mundos a punto de chocar con fuerza catastrófica. Carolina no disminuyó la velocidad. Sus ojos, un frío azul desafiante, estaban fijos en Elena. Pasó junto a asientos vacíos, junto a bancadas enteras sin ocupar. Su destino claro y absoluto. Se detuvo directamente frente a su reclinatorio, su cadera proyectada hacia afuera en una postura de desafío. Toda la congregación contuvo el aliento. El silencio era absoluto, más pesado y profundo que cualquier oración. Ella miró hacia abajo, no a Fernando, sino a Elena. Una lenta sonrisa burlona se extendió por sus labios. «Estás en mi sitio», dijo Carolina, su voz, no fuerte, pero transmitiéndose con perfecta claridad en el silencio cavernoso. «Fernando me prometió este lugar. Es hora de que te muevas». La palabra fue un golpe físico. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su visión se estrechaba hasta que todo lo que podía ver era el rostro engreído y triunfante de la mujer que le había robado a su marido, y ahora venía a robarle su último santuario. Miró a Fernando, cuyo rostro era una máscara de pánico horrorizado. Él no la miraba a los ojos. Era una estatua, un monumento a la cobardía. En ese momento, Elena supo que estaba total y completamente sola. La estrategia del carmesí. Carolina Torres había ensayado este momento 100 veces.
De pie frente a su espejo de cuerpo entero, había practicado la caminata, la inclinación de la cabeza, la mezcla precisa de derecho y desprecio en su voz. Esto no era un acto de pasión espontánea. Era una maniobra estratégica meticulosamente planeada en una guerra que estaba decidida a ganar. Su aventura con don Fernando Guzmán había comenzado 9 meses antes, un cliché de flirteo de oficina que floreció en reuniones clandestinas en hoteles. Fernando, con su encanto de viejo dinero y su barniz de respetabilidad, era todo lo que Carolina anhelaba. Él era un pilar de la comunidad de Triana, dueño de una constructora exitosa, un hombre cuyo nombre tenía peso. Para Carolina, que había ascendido a base de esfuerzo desde un origen que prefería olvidar, Fernando no era solo un amante, era una adquisición. Al principio, él había sido embriagador. La había colmado de regalos, joyas que nunca podría pagar, fines de semana, en ciudades donde nadie los conocía. Le había susurrado promesas al oído, pintando un futuro donde ella sería la que estaría colgada de su brazo en el club de campo, la dueña de la casa señorial en la calle Bética. Se había quejado de su matrimonio, describiendo a Elena como una mujer fría, sin pasión, más una compañera de piso que una esposa, una reliquia de una vida que ya no deseaba. Ella es cómoda, había dicho una vez, agitando un brandy en una copa, como un sillón viejo. Tú eres un coche deportivo casi. Me haces sentir vivo. Carolina se había aferrado a esas palabras, convirtiéndolas en su evangelio. Se veía a sí misma como su rescatadora, la fuerza vibrante que lo liberaría de una existencia aburrida y sin sexo. Pero a medida que los meses se convertían en un año, las promesas seguían siendo solo eso. Promesas. Fernando era un experto en evasivas. Siempre había una razón para esperar. El negocio que necesitaba su total atención, las próximas fiestas, la graduación universitaria de su hija. La paciencia no era una de las virtudes de Carolina. Empezó a sospechar que Fernando carecía del valor para dejar a su esposa. Su comodidad, resultó ser, era una jaula que no estaba dispuesto a desbloquear. Quería la emoción del coche deportivo, pero no tenía intención de renunciar a la fiabilidad del sillón viejo. La realización no la llenó de tristeza, la llenó de rabia. Se sintió utilizada, tomada por tonta. Había invertido casi un año de su vida en este hombre, construyendo todo su futuro en torno a sus compromisos susurrados. No sería descartada. Saquepoa. La idea para la confrontación de la iglesia le llegó como una revelación divina, aunque vengativa. Sabía lo importante que era la Santa Cruz para los Guzmán. Fernando había hablado de ella con una especie de respeto a regañadientes. Era la base de su imagen pública, la fuente de la reputación intachable de su familia en Triana. Su esposa, la Santa Elena, era un pilar allí, un símbolo de piedad y gracia. Usurpar a Elena en ese mismo espacio, frente a toda la comunidad que la tenía en tan alta estima, sería una obra maestra. Sería una declaración pública de que la vieja reina había sido depuesta y que una nueva estaba lista para ascender al trono. Obligaría a Fernando a actuar. No podría esconderse ni poner excusas cuando el escándalo se desarrollara en la casa de Dios. Tendría que elegir, y Carolina, en su vestido carmesí y confianza inquebrantable, estaba segura de que la elegiría a ella. El reclinatorio del frente es nuestro, Fernando, le había dicho 2 noches antes, durante una acalorada discusión. Es donde se sienta tu esposa. Pronto, es donde me sentaré yo. Fernando palideció. Carolina, no seas ridícula.
No puedes. Eso no es así. Es de mi familia. Es una iglesia. Es un edificio. Se mofó ella, con la voz cargada de desprecio. Y la gente en él necesita saber que las cosas están cambiando. Este domingo, Fernando, voy a ir. Y espero que seas un hombre y me apoyes. Dile que se mueva, o lo haré yo. Él había suplicado y discutido, pero sus protestas eran débiles, teñidas por el miedo a la exposición. Él había hecho su cama, y Carolina ahora la estaba incendiando. Él se fue de su apartamento esa noche, pálido y tembloroso, dejándola con un balbuceo evasivo que ella interpretó como un acatamiento aterrorizado. Así que eligió su arma, el vestido carmesí, un color de pasión, de pecado, de guerra. Se maquilló con la precisión de una guerrera, pintándose el rostro para la batalla. Ella no era solo una amante. En su mente, era una revolucionaria justa, luchando por el amor que se le había prometido. Mientras caminaba por ese pasillo, los rostros conmocionados y los susurros furiosos de la congregación no fueron un elemento disuasorio. Fueron combustible. Fueron la audiencia para su coronación. Sintió una embriagadora oleada de poder, la emoción de destrozar un tabú sagrado. El silencio que se produjo cuando se acercó al reclinatorio fue el sonido de un mundo conteniendo la respiración, esperando que ella lo rehiciera a su imagen. Cuando pronunció las palabras, «Estás en mi sitio», sintió una sacudida de triunfo. Vio el destello de dolor en los ojos de Elena, el terror abyecto en el rostro de Fernando. Era perfecto. El primer movimiento había sido ejecutado. Jaque. El resto del juego, estaba segura, sería un jaque mate rápido y brutal. Había apostado todo en este acto público y audaz, absolutamente convencida de que, ante un asalto tan audaz, el viejo mundo no tendría más remedio que desmoronarse. ¿Qué piensas de la audacia de Carolina? ¿Crees que un acto tan público estaba justificado por las promesas incumplidas de Fernando? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. El sermón improvisado del pastor, los segundos posteriores a la declaración de Carolina, se extendieron hasta la eternidad. El mundo de la Santa Cruz pareció congelarse. Cada persona una estatua en un cuadro de conmoción y escándalo. El órgano, que había intentado un acorde débil, se quedó completamente en silencio. El único sonido era el latido frenético del corazón de Elena, un tambor salvaje contra sus costillas. «Es hora de que te muevas», resonó la voz de Carolina, vibrando con malicia. Elena la miró fijamente. Vio la dureza de su mandíbula, el brillo triunfante en sus ojos, la absoluta falta de vergüenza. Esta no es una mujer impulsada por el amor, se dio cuenta con repentina y escalofriante claridad. Esta es una mujer impulsada por la conquista. Todo instinto le gritó a Elena que huyera, que saliera corriendo de la iglesia y de los cientos de ojos compasivos que ahora estaban fijos en ella. Pero luego sintió ascender un instinto diferente, algo más profundo y ancestral. La misma fortaleza tranquila que había permitido a sus antepasados superar guerras y depresiones. La fuerza de la dignidad. No sería expulsada de su casa, ni de su iglesia, ni de su lugar. No se movió. No habló. Simplemente sostuvo la mirada de Carolina, su expresión de profunda y dolorosa decepción. Su silencio fue un escudo, una negativa a participar en ese teatro sórdido bajo los términos de Carolina. Mientras tanto, la congregación era un mar de emociones cambiantes. El viejo don Ramón, diácono durante 40 años, parecía al borde de un infarto. Carmen Romero, la amiga más cercana de Elena,
Tenía una mirada de rabia asesina en su rostro. Los adolescentes en las bancadas traseras sacaban disimuladamente sus teléfonos, reconociendo un momento viral cuando lo veían. Los murmullos comenzaron de nuevo, silenciosos y cortantes. La desfachatez de esa mujer. ¿Es esa la amante de Fernando Guzmán? ¡Pobre Elena! Y en la casa del Señor, nada menos. Todos los ojos finalmente se desviaron de las dos mujeres hacia el hombre atrapado entre ellas. Fernando Guzmán estaba congelado, su rostro de un color pálido espantoso. Estaba atrapado. A su izquierda estaba su esposa de 25 años, la madre de sus hijos, la encarnación del legado de su familia y su respetabilidad pública. A su derecha, en el pasillo, estaba su amante, una mujer fogosa y exigente, que tenía el poder de detonar toda su vida con una sola acusación. Abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué podía decir? Si defendía a su esposa, Carolina estallaría, exponiendo cada detalle sórdido de su aventura. Si se ponía del lado de Carolina, la comunidad se volvería contra él al instante. Sería un paria, su reputación hecha añicos, así que no hizo nada. Se quedó mirando fijamente al altar, su postura rígida, un hombre rezando por una intervención divina que sabía que no merecía. Su inacción fue la respuesta más condenatoria de todas. Una confesión, una abdicación, una muestra pública de su propia bancarrota moral. Elena vio su parálisis y sintió que los últimos vestigios de esperanza por su matrimonio se marchitaban y morían. No defendería a su esposa, no defendería a su familia, ni siquiera defendería la santidad de ese lugar. Solo intentaría salvarse a sí mismo, y al hacerlo, lo perdió todo. Un ujier, un joven llamado Pablo, dio un paso vacilante hacia adelante, su rostro enrojecido por la incertidumbre. Claramente, esta era una situación que superaba con creces lo cubierto en el manual de entrenamiento de ujieres. La sonrisa de Carolina comenzó a flaquear. El silencio no estaba jugando a su favor. Esperaba gritos y lágrimas, una escena dramática donde pudiera interpretar a la mujer agraviada. No esperaba este muro de dignidad silenciosa e inflexible de Elena, ni la palpable ola de juicio que emanaba de las bancadas. Ella había asumido el papel de heroína, pero en el tribunal de la opinión pública, dentro de esos 4 muros, estaba siendo rápidamente condenada como la villana. Tomó aire, a punto de hablar de nuevo para forzar la situación. Cambió su peso, preparándose quizás para intentar empujar físicamente su camino hacia el reclinatorio. Y fue en ese momento exacto, cuando una nueva presencia se hizo notar. Una voz tranquila y resonante cortó el silencio sofocante, no con ira, sino con una autoridad serena e inquebrantable. La casa de mi padre es esquera de oración. Todas las cabezas se giraron hacia el púlpito. De pie allí, no detrás del atril, sino en lo alto de los escalones del presbiterio, estaba el padre Antonio Soler. Acababa de salir de la sacristía, habiendo observado toda la escena. Su rostro era severo, pero lleno de una profunda tristeza. Sus ojos, sin embargo, tenían un fuego que detuvo a todos en seco. El padre Soler era un hombre que entendía el peso del silencio. A sus 62 años, había presidido esta feligresía durante casi 30. Había bautizado a sus hijos, casado a sus jóvenes amantes y elogiado a sus muertos. Conocía los secretos que se susurraban en confidencia y los pecados que se escondían detrás de los rostros sonrientes de los domingos. Su mirada tenía la capacidad de ver el alma que la gente mantenía oculta. Su primer instinto fue un destello de justa ira. Quería bajar,
denunciar a los adúlteros y expulsar a la descarada destructora de hogares del santuario. Pero el padre Soler era un pastor, no un portero. Un arrebato apresurado y airado solo alimentaría el espectáculo, daría más munición a los chismosos y profundizaría la humillación de Helena. Lo que se necesitaba no era condenación, sino corrección. Lo que se necesitaba era un recordatorio de la gracia y una lección sobre el verdadero significado de este lugar. Así que cuando habló, su voz no fue un trueno de juicio, sino el toque claro y constante de una campana que llamaba a su rebaño al orden. La casa de mi padre es era de oración. Citó la escritura de Juan, el versículo donde Jesús purificó el templo. El paralelismo no se perdió en la congregación. Entendieron inmediatamente. El templo estaba siendo profanado, no por cambistas, sino por el ego, la lujuria y el orgullo. El padre Soler descendió lentamente los 3 escalones, sus sencillos hábitos negros ondeando a su alrededor. Sus movimientos eran tan deliberados como sus palabras. Caminó, no hacia Carolina, sino que se detuvo en el centro del pasillo, a unos metros de distancia, posicionándose como mediador, juez y pastor que protege a su rebaño. Sus ojos grises, penetrantes, examinaron a las 3 personas en el centro de la tormenta. Miró primero a Fernando. Vio a un hombre ahogándose en su propia debilidad. Un hombre que había construido una vida sobre cimientos de arena. La mirada del pastor no contenía simpatía, solo una profunda decepción que era más hiriente que cualquier maldición. Miró después a Carolina. Vio el desafío en su postura, el triunfo barato en sus ojos. Pero también vio algo más profundo, un hambre desesperada y voraz de una validación que creía poder robar en lugar de ganar. Vio a una mujer tan perdida en sus propios deseos que había confundido una iglesia con un campo de batalla y un reclinatorio sagrado con un trofeo. Finalmente, su mirada se posó en Helena, y allí su expresión se suavizó. Vio las profundas líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos, el temblor en su mano que aferraba su Biblia. Pero debajo del dolor, vio un espíritu indoblegable, una fuerza tranquila que era más poderosa que toda la agresión descarada de Carolina. Vio a una mujer de fe genuina, siendo probada en un crisol de humillación pública y manteniéndose firme. Le dio un asentimiento pequeño, casi imperceptible. Fue un gesto simple, pero fue un salvavidas. Decía, «Te veo. No estás sola. Permanece quieta». Helena sintió ese asentimiento en lo más profundo de su alma, y una medida de fuerza fluyó de nuevo hacia ella. El padre Soler juntó las manos frente a él. Aún no había levantado la voz. «Parece haber cierta confusión esta mañana», comenzó, su voz calmada y medida, pero llegando a la esquina más lejana de la iglesia silenciosa. Una confusión sobre lo que significa estar aquí. Una confusión sobre el lugar, la posición y el propósito. Se dirigió ligeramente a toda la congregación. «Venimos aquí cada domingo a humillarnos ante Dios. No venimos a reclamar. No venimos a airear agravios. No venimos a imponer nuestra propia voluntad sobre la voluntad del Espíritu». Sus ojos volvieron a Carolina. «Joven», dijo, su tono cambiando de pastoral a paternal, con un duro borde de acero debajo. «En esta casa no hay asientos asignados, solo hay invitaciones abiertas. Pero una invitación a adorar no es una invitación a perturbar. Una invitación a la gracia no es una licencia para la desgracia». La postura desafiante de Carolina flaqueó por primera vez. Estaba preparada para una pelea con una esposa agraviada.
No estaba preparada para una confrontación con la autoridad moral de toda la Iglesia, encarnada en este hombre tranquilo y resuelto. Abrió la boca para protestar, para exponer su caso, para repetir las promesas vacías de Fernando. Pero el pastor levantó una sola mano, y el gesto tuvo la fuerza de una puerta que se cierra. No permitiré que este espacio sagrado, este tiempo de culto comunitario, se convierta en un espectáculo privado, dijo, su voz bajando y ganando intensidad. Los asuntos del corazón humano son muchos y complejos, pero este no es el momento, y este no es el lugar para resolverlos. Este es un lugar para el arrepentimiento, para el perdón y para la adoración. Nada más. Estaba redefiniendo la escena. Estaba tomando su jugada de poder personal y reformulándola como una transgresión espiritual. Estaba a punto de dar un sermón, y todos en esa iglesia sabían que no sería el que había preparado. Sería un sermón forjado en el fuego de ese mismo momento. El padre Soler se alejó del reclinatorio del frente y caminó con pasos medidos hacia el púlpito. El pesado atril de roble tallado con la imagen del buen pastor había sido su puesto durante 3 décadas, y se puso detrás de él ahora, con un propósito renovado y solemne. Miró los rostros de su congregación, confundidos, enojados, curiosos y dolidos. Dejó sus notas preparadas a un lado, una señal clara de que la lección de la mañana había sido alterada irrevocablemente. Nuestra lectura de las Escrituras para esta mañana iba a ser del libro de Proverbios. Comenzó, su voz resonando a través del santuario silencioso, amplificada ligeramente por el micrófono. Pero siento que el Espíritu nos llama a un pasaje diferente hoy. El Evangelio de Lucas, capítulo 14. Jesús está en una cena y se da cuenta de cómo los invitados se apresuran a tomar los mejores asientos, los lugares de honor, y les cuenta una parábola. El pastor no necesitó abrir su Biblia, conocía las palabras de memoria, pero lo que es más importante, conocía su espíritu. Dijo, cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, porque puede que haya sido invitada una persona más distinguida que tú. Si es así, el anfitrión que os invitó a ambos vendrá y te dirá, dale tu asiento a esta persona. Entonces, humillado, tendrás que ir a ocupar el lugar menos importante. Pero cuando seas invitado, toma el lugar menos importante, para que cuando venga tu anfitrión te diga, amigo, sube a un mejor lugar. Entonces serás honrado en presencia de todos los demás invitados, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hizo una pausa, dejando que la escritura se asentara sobre la sala. Hizo contacto visual con persona tras persona, su mirada deteniéndose en los miembros del coro, los diáconos, y finalmente barriendo la primera fila. Carolina permanecía congelada en el pasillo, la parábola cayendo sobre ella como un peso físico. Un asiento, continuó el padre Soler, su voz suavizándose hasta convertirse en la cadencia de un maestro. ¿Qué es un asiento? En este mundo luchamos por asientos. Un asiento en la junta, un asiento en un mejor barrio, un asiento en la mesa correcta. Los vemos como símbolos de nuestro valor, nuestro estatus, nuestro poder. Creemos que al ocupar cierta silla, heredamos el honor que conlleva. Creemos que si tan solo podemos sentarnos donde se sientan los honrados, nosotros también seremos honrados. Se inclinó ligeramente, sus ojos encontrando de nuevo los de Carolina. Su rostro había perdido su sonrisa triunfante, reemplazada ahora por una mirada de horror incipiente. Pero esa es la sabiduría del mundo, no la sabiduría de Dios. En el reino de Dios,
El honor no se encuentra en el asiento que tomas, sino en la humildad de tu corazón. No puedes arrebatar un lugar de honor. Debe ser otorgado, y es otorgado no por tu ambición, tu belleza o tu audacia, sino por tu carácter, tu fidelidad, tu servicio tranquilo, tu amor paciente. Cada palabra era una flecha perfectamente apuntada. Fidelidad, servicio tranquilo, amor paciente. Estaba describiendo a Elena sin siquiera decir su nombre. Estaba elevando su dignidad silenciosa como la verdadera medida del honor, y al hacerlo, estaba exponiendo el derecho agresivo de Carolina como su imitación barata. La congregación estaba cautivada. Esto ya no era solo sobre una disputa conyugal. Era una profunda lección de teología y naturaleza humana. «Hay una mujer», dijo el pastor, su voz ahora llena de una profunda y dolorosa empatía, mientras su mirada se dirigía directamente a Elena, que ha ocupado un asiento en esta iglesia durante un cuarto de siglo. No porque lo haya reclamado, no porque lo haya exigido, sino porque se lo ha ganado. Se lo ha ganado a través de incontables horas de voluntariado en nuestro comedor social. Se lo ha ganado enseñando a nuestros hijos en la escuela dominical. Se lo ha ganado visitando a los enfermos y consolando a los afligidos. Se lo ha ganado sentándose en ese mismo lugar y rezando por su familia, por su comunidad. No me cabe duda, incluso por aquellos que la han agraviado. Un sollozo silencioso se escapó de Carmen Romero en la tercera fila. Elena cerró los ojos, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de gratitud. Se sintió vista, se sintió defendida, no con ira, sino con la verdad. El padre Soler luego dirigió su atención, con enfoque láser, de nuevo a Carolina, que ahora se veía pequeña y expuesta en el pasillo central. «Usted vino aquí esta mañana buscando un asiento», dijo, su voz despojada de toda dulzura, resonando con la autoridad de un profeta. Pero ha confundido la madera y el terciopelo con el honor que representan. Usted cree que puede tomar el lugar de otra, pero no puede tomar su historia. No puede tomar su carácter. No puede tomar el amor y el respeto que ella ha construido laboriosamente en esta comunidad a lo largo de décadas de servicio fiel. Ha venido exigiendo un lugar de honor, y al hacerlo, como advierte la Escritura, solo ha encontrado humillación. Hizo una pausa. El silencio en la iglesia ahora absoluto, preñado con el peso de su juicio. «Este reclinatorio», dijo, señalándolo, «no es un trono para ser arrebatado. Es un testimonio de la fe de una familia, un testimonio de la resistencia de una mujer. Y no está vacío. Está ocupado por una esposa y una madre que, por la gracia de Dios, y en presencia de esta congregación, no será movida». La finalidad en su voz fue como el martillo de un juez. Las palabras, «no será movida», resonaron en el santuario. Luego miró directamente a Carolina, y en un tono más suave, casi suplicante, concluyó su sermón improvisado. «Hija mía, el asiento que deberías buscar no está en este reclinatorio. El asiento que deberías buscar está al pie de la cruz, donde el perdón se ofrece a todos los que lo piden con un corazón humilde y contrito. Ese es el único lugar de verdadero honor en esta casa. El resto es solo madera y piedra». La partida y la elección Carolina se quedó completamente inmóvil, su rostro ceniciento. Las palabras del pastor no solo la habían detenido, la habían desmantelado. Había despojado sistemáticamente sus justificaciones, su ira justa, su supuesta reivindicación, y la había dejado de pie,
expuesta en el pasillo, sin nada más que su fea ambición. Había venido por una coronación, y se le había entregado una ejecución pública de su carácter. Toda la iglesia era su testigo. El silencio fue roto por un pequeño sonido ahogado de Fernando Guzmán. Fue el sonido de un hombre completa y absolutamente roto. Se desplomó en el reclinatorio, con la cabeza entre las manos, sus hombros temblando en sollozos silenciosos. Su imagen pública, su vida privada, su respeto propio, todo había sido incinerado en el resplandor de los últimos 10 minutos. Ya no era un hombre de negocios respetado, ni un diácono de la iglesia. Era solo un hombre débil y lloroso, expuesto ante todo su mundo. Para Carolina, la humillación fue una fuerza física que la invadió en olas calientes y nauseabundas. Los ojos de la congregación ya no solo observaban, la traspasaban, la juzgaban, la condenaban. La confianza y la justa furia que la habían impulsado por el pasillo se habían evaporado, reemplazadas por un pánico crudo y frenético. Ella era la villana, la destructora de hogares, la tonta que había provocado una pelea con una santa en la casa de Dios y había perdido de forma espectacular. Con un jadeo ahogado, Carolina se dio la vuelta. No caminó. Huyó. Sus tacones, que habían sonado con tanta arrogancia al entrar, ahora repiqueteaban con una prisa desesperada y torpe al salir. Tropezó una vez, agarrándose al extremo de un reclinatorio, un último tambaleo ignominioso en su desastrosa actuación. No miró hacia atrás. Empujó las pesadas puertas de roble del santuario, irrumpiendo en el sol indiferente de la mañana, dejando atrás los escombros que había creado. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella con un golpe sordo y final. Dentro de la iglesia, un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer la congregación. La crisis inmediata había terminado, pero la atmósfera era densa con la secuela. El padre Soler se aclaró la garganta. «Oremos», dijo, su voz suave una vez más. Dirigió a la congregación en una oración por la sabiduría, la sanación y el perdón. Sus palabras un bálsamo sobre la herida abierta y cruda de los acontecimientos de la mañana. Durante toda la oración, Elena no miró a su esposo llorando. Mantuvo sus ojos fijos en el altar, en la sencilla cruz de madera que había sido su ancla a través de tantas tormentas de la vida. Sintió una calma extraña y hueca. Lo peor había pasado. El secreto había salido a la luz. La humillación había sido pública y absoluta, y sin embargo, había sobrevivido, más que sobrevivido. En las cenizas de su matrimonio, sintió el parpadeo de una fuerza nueva y desconocida. Las palabras del pastor no solo la habían defendido, la habían afirmado. Le habían recordado un valor que no estaba ligado a su marido o a su estado civil, sino a su propio carácter y fe. Cuando la oración terminó, el servicio continuó, pero fue un asunto apagado. Los himnos se cantaron con menos entusiasmo. Las respuestas fueron más silenciosas. Todos estaban procesando. Cuando llegó el momento del himno final y la bendición, Elena supo que tenía una elección que hacer. Mientras las notas finales del órgano se desvanecían, la gente comenzó a moverse. Normalmente, este era un momento para estrechar manos y charlar amigablemente. Hoy, descendió un silencio incómodo. Nadie sabía muy bien qué decir o dónde mirar. La mayoría de los ojos estaban puestos en Elena. Fernando finalmente levantó la cabeza de sus manos. Su rostro estaba manchado, sus ojos rojos e hinchados. Miró a su esposa, su expresión un lío desesperado y suplicante.
Elena, susurró, su voz ronca. Yo. Lo siento mucho. Yo. Elena se giró hacia él, y por primera vez esa mañana, realmente lo miró. No vio al hombre guapo y encantador con el que se había casado, sino una cáscara vacía, un niño en un traje de adulto que había roto sus votos más sagrados y había sido demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias. No quedaba ira en ella, solo una vasta y vacía extensión de lástima. Ella no le respondió. En cambio, se dirigió a su amiga, Carmen Romero, que ya se dirigía hacia el reclinatorio, su rostro una máscara de feroz lealtad. «Carmen», dijo Elena, su voz clara y firme. «¿Te importaría acompañarme a casa? Creo que no deseo conducir». Las palabras fueron simples, pero su implicación fue un evento sísmico. Se iba. No con él. Estaba eligiendo, pública, tranquila y decisivamente, alejarse del hombre que se había sentado a su lado, congelado en su vergüenza. El rostro de Fernando se arrugó. «Elena, por favor», suplicó, tratando de alcanzar su brazo. Ella retiró su brazo, un gesto pequeño pero definitivo. «No, Fernando, no aquí». Se puso de pie, se alisó el vestido azul marino y recogió su bolso y su Biblia. Con la cabeza en alto, salió del reclinatorio de la familia Guzmán. Mientras caminaba por el pasillo, un camino pareció despejarse para ella. La gente no solo se apartó de su camino, se acercaron para tocar su brazo, para ofrecer una palabra susurrada de apoyo. «Estamos contigo, Elena. Dios te bendiga. Eres un pilar de fortaleza». Ella no era un objeto de lástima. En su momento de mayor prueba, se había convertido en un símbolo de gracia y resistencia. Había perdido un marido, pero había ganado el apoyo inquebrantable y vocal de toda una comunidad. Mientras salía por las puertas de la iglesia y se adentraba en la luz con su amiga firmemente a su lado, dejó a Fernando Guzmán, sentado solo en el reclinatorio familiar sagrado, el único ocupante de un legado que acababa de destruir. La nueva ubicación, la semana que siguió al incidente en la Santa Cruz, fue de silenciosos cambios sísmicos en el barrio de Triana. La historia no explotó en una tormenta de chismes escandalosos. Más bien, se instaló sobre la comunidad como un manto pesado y sobrio. Las líneas telefónicas vibraron, pero las conversaciones eran menos sobre los detalles salaces y más sobre un sentido compartido de preocupación protectora por Elena. En la cafetería de la esquina, donde las noticias del barrio se intercambiaban con el café y los churros, el consenso fue rápido y unánime. Fernando Guzmán había cometido un pecado imperdonable, no solo contra su esposa, sino contra el sentido de decencia de la comunidad. Carolina Torres, se descubrió rápidamente, había recogido sus cosas en Construcciones Guzmán el lunes por la mañana, dejando solo una planta de escritorio marchita y un rastro tenue de su perfume empalagoso. Para el martes, su apartamento estaba en alquiler. Desapareció de Triana tan abruptamente como había aparecido. Un fantasma de un escándalo. Fernando Guzmán, mientras tanto, se convirtió en un prisionero en su propia casa, la casa señorial en la calle Bética, que alguna vez fue un símbolo de su éxito, era ahora su fortaleza de la vergüenza. Los vecinos veían su coche en la entrada, pero él nunca salía. Los comestibles se entregaban y se dejaban en el porche. Le envió a Elena una avalancha de mensajes electrónicos, textos, correos electrónicos y mensajes de voz incoherentes, dejados en la madrugada. Eran un cóctel patético de autocompasión y disculpas frenéticas, llenos de frases como «un terrible error»
y no sé lo que estaba pensando. Se pintó a sí mismo como la víctima de una mujer manipuladora, un hombre que había perdido el rumbo. Elena no leyó ninguno de ellos. Su teléfono estaba apagado, guardado en un cajón en la habitación de invitados de la casa de Carmen Romero. Había encontrado santuario allí, arropada por el amor incondicional y feroz de una amiga que no pedía nada. Los primeros 2 días no hizo mucho más que dormir. Fue una profunda hibernación curativa, el tipo de descanso profundo que sigue a una guerra larga y brutal. La constante tensión de bajo grado que había llevado sobre sus hombros durante más de 1 año, la armadura invisible que usaba solo para pasar cada día, finalmente comenzó a derretirse. A la tercera mañana, encontró una caja de álbumes de fotos viejos. Se sentó en el suelo y abrió uno, revelando imágenes de un Fernando más joven, una Elena sonriente y 2 niños pequeños entrecerrando los ojos bajo el sol de verano. Sintió una punzada, pero no fue el dolor agudo y agonizante del dolor fresco. Era un dolor sordo y distante, la sensación que se tiene al mirar la fotografía de una persona que una vez conociste, pero que ya no existe. El hombre de esas fotos, el que le había tomado la mano, que la había hecho reír, que le había prometido un para siempre, era un fantasma. Había muerto mucho antes de que Carolina Torres caminara por el pasillo de esa iglesia. El hombre que quedó en su lugar era un extraño, y sentía una profunda lástima por él, pero ya no ninguna conexión. Esa tarde, el padre Soler vino a visitarla. Se sentó frente a ella en un sillón, su presencia tan reconfortante como una manta cálida. «No estoy segura de qué hacer, padre», confesó Elena, su voz apenas un susurro. «El voto dice, en lo próspero y en lo adverso. Este es el peor momento. ¿Significa eso que estoy obligada a quedarme?» El padre Soler dejó su taza de té, su mirada amable pero directa. «Un voto es un pacto, Elena, una promesa sagrada de 2 lados. Fernando destrozó su lado de esa promesa hace mucho tiempo. La naturaleza pública de su pecado no cambia su realidad privada. Lo que estás lidiando ahora no es el voto, sino el concepto de perdón». Se inclinó hacia adelante. «Estás llamada a perdonarlo. Por la paz de tu propia alma, debes liberar la ira y la amargura y entregar esa carga a Dios. Pero el perdón no exige automáticamente la restauración. El perdón es un acto espiritual. La reconciliación es un acto relacional. Y no puede ocurrir sin un arrepentimiento verdadero y demostrado por parte de la persona que causó la herida. Las disculpas de Fernando nacen del dolor de ser descubierto, de que su mundo se desmorone. El verdadero arrepentimiento es dolor por el pecado en sí mismo. ¿Has visto alguna evidencia de eso? Elena pensó en los mensajes de voz suplicantes y egoístas y negó con la cabeza. «No, solo he visto evidencia de su miedo». «Entonces tu camino está claro», dijo el pastor suavemente. «Puedes perdonarlo a distancia. Puedes rezar por su alma. Pero no se te exige que vuelvas a poner tu corazón en las manos de un hombre que ha demostrado que lo aplastará». Sus palabras fueron una llave que desbloqueó la última jaula de obligación que había encarcelado su corazón. Esa noche, sintiendo una nueva determinación, encendió su teléfono y llamó a sus hijos. Su hija, Catalina, respondió al segundo timbrazo. «Mamá, oh, gracias a Dios. He estado tan preocupada. Papá llamó. Estaba destrozado». Elena respiró hondo y les contó todo, su voz firme y tranquila. Expuso los hechos de la aventura, la devastadora escena en la iglesia y su conclusión de que su matrimonio había terminado. Hubo un momento de silencio cargado.
y luego la voz de Catalina, feroz y clara, llegó a través del teléfono. Bien, mamá, bien. Siento mucho que hayas pasado por eso, pero me alegro. Él no te merece. No lo ha hecho durante mucho tiempo. Te apoyamos al 100%. Estamos de tu lado. Siempre. Su hijo, Jaime, se hizo eco del sentimiento. Su ira hacia su padre una cosa palpable, incluso a través del teléfono. Su apoyo inquebrantable fue el último pilar de fortalecimiento para la nueva vida que estaba a punto de construir. A la mañana siguiente, llamó a un abogado. El debate del domingo siguiente, un aire de tranquila anticipación, se cernía sobre la Santa Cruz. El reclinatorio de la familia Guzmán estaba en el frente, su roble pulido brillando bajo la luz de la mañana. Era un escenario, y la congregación esperaba ver qué actores, si es que alguno, aparecerían. Fernando no estaba entre ellos. Entonces, justo cuando el órgano comenzó su suave preludio, Elena de la Vega cruzó las pesadas puertas de roble. Un colectivo jadeo silencioso pareció ondular a través de las bancadas. Ella no vestía sus colores sobrios habituales. Llevaba un vestido del color de un girasol, un amarillo brillante y esperanzador que parecía irradiar su propia luz. Su cabello estaba peinado de manera diferente, más suave alrededor de su rostro. Parecía renovada. Sonrió suavemente a los saludadores, intercambió una palabra cálida con el viejo don Ramón y comenzó su camino por el pasillo. Todos los ojos estaban puestos en ella, observando si reclamaría el asiento que había sido el sitio de su mayor humillación. Pero ella pasó de largo. Continuó hasta la tercera fila, donde Carmen Romero le estaba guardando un sitio. Se deslizó en el reclinatorio, colocó su Biblia en su regazo y se volvió hacia su amiga con una sonrisa radiante. Fue una elección tranquila, pero fue la declaración más sonora que jamás había hecho. Ella no estaba definida por un nombre, un hombre o un mueble. Ella no era la guardiana de un legado empañado. Era Elena, una mujer de fe rodeada de amigos que elegía su propio lugar. Su identidad no estaba en una placa de latón, sino en la fuerza inquebrantable de su propia alma. Desde el púlpito, el padre Soler la observó. La vio levantar su himnario, su voz uniéndose al coro del himno de apertura, más clara y resonante de lo que la había escuchado en años. Pensó en la escritura que había citado justo una semana antes. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Allí estaba, Elena de la Vega, en un asiento más humilde, habiendo sido llevada al punto más bajo de su vida, a la vista de sus compañeros. Y sin embargo, nunca se había visto más exaltada, más hermosa o más profundamente libre. Conclusión con significado. La verdadera resiliencia. La historia de doña Elena de la Vega no es solo un drama sevillano. Es un poderoso testamento a la fuerza tranquila de la dignidad, al abrazo de apoyo de una verdadera comunidad y al coraje que se necesita para redefinir el propio valor. Ella enfrentó la humillación pública, no con ira, sino con una gracia que expuso las acciones del marido y su amante. Su victoria no fue recuperar un hombre o un asiento, sino reclamarse a sí misma. Todos tenemos asientos en nuestras vidas que sentimos que nos definen, pero el viaje de Elena nos recuerda que nuestro verdadero lugar es uno que construimos dentro de nuestro propio corazón, rodeados por la gente que realmente nos sostiene. Si su historia de resiliencia y fortaleza tranquila te conmovió, por favor, tómate un momento para hacer clic en el botón de me gusta y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje.
Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real que inspiran y empoderan. Pregunta final para ti. ¿Qué es más valioso en la vida? ¿La posición que te otorga el mundo o el carácter que te permite elegir tu propia paz? Deja tu respuesta en los comentarios de abajo.